Imagina un imperio donde no existía el hambre, donde no había una sola persona sin hogar, donde los ancianos y enfermos recibían cuidado garantizado. Imposible, dirás, pura fantasía. Y sin embargo, este imperio existió, sin usar la rueda, sin moneda, sin escritura como la conocemos. Todo lo que te enseñaron sobre los incas está completamente equivocado. La civilización más avanzada socialmente de su época no estaba en Europa, no estaba en Asia, estaba aquí, en América del Sur. Lo que descubrirás en los próximos 25 minutos desafiará todo lo que creías saber sobre el pasado y te hará cuestionar todo lo que aceptamos sobre nuestro presente. Los historiadores oficiales te han ocultado la verdadera historia de los hijos del sol. Hoy, eso termina. Entre los años 1438 y 1533, los Runakuna lograron lo imposible: dominar las regiones más inhóspitas y desafiantes de Sudamérica, siempre al abrigo de los Andes, la segunda cordillera más alta del mundo después del Himalaya. Sus dominios se extendieron por más de 4.000 kilómetros, desde el sur de la actual Colombia hasta el río Maule, en Chile, y desde el Océano Pacífico hasta las selvas amazónicas, abarcando territorios de los actuales Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Este imperio, conocido como Tahuantinsuyo o las Cuatro Regiones Unidas, integró a más de 20 millones de personas bajo un solo mando, creando una red de comunicación, transporte y distribución de recursos que ni siquiera Europa había logrado desarrollar en ese momento histórico. Lo fascinante es que todo comenzó, según sus propios mitos fundacionales, cuando Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron del lago Titicaca, enviados por su padre el Sol para civilizar a los pueblos andinos. Esta historia, que durante siglos los historiadores occidentales consideraron una simple leyenda, podría contener verdades históricas sobre cómo un pequeño grupo de personas logró unificar una región enormemente diversa. Mientras Europa se desangraba en guerras religiosas y luchas por el poder durante el siglo XV, en América del Sur, los Runakuna desarrollaban un sistema social donde la palabra pobreza no existía en su vocabulario. ¿Cómo lo lograron? Esta es quizá la pregunta más importante que podemos hacernos hoy. Lo hicieron en una geografía donde el 80% del terreno es prácticamente incultivable. Montañas escarpadas donde el aire es tan fino que la respiración se dificulta, desiertos costeros más áridos que el Sahara y selvas impenetrables azotadas por lluvias torrenciales durante gran parte del año. Frente a estos desafíos, desarrollaron las famosas terrazas agrícolas o andenes, que transformaron las laderas de montañas en fértiles campos de cultivo. En Moray, un sitio arqueológico cerca de Cusco, crearon un laboratorio agrícola circular donde la diferencia de temperatura entre la terraza superior y la inferior puede alcanzar los 15 grados, permitiéndoles experimentar con diferentes cultivos en diversas condiciones climáticas. La piedra de los 12 ángulos en Cusco sigue desconcertando a los ingenieros modernos. No es simplemente una curiosidad turística, sino el símbolo de un conocimiento arquitectónico que hemos perdido. Estas rocas, algunas con pesos superiores a las 100 toneladas, fueron cortadas con tal precisión que no es posible introducir ni siquiera una hoja de papel entre ellas. Sin grúas, sin herramientas de metal, ¿cómo lograron este nivel de precisión? Varios arqueólogos han propuesto teorías sobre el uso de técnicas de pulido con arena y agua o el posible uso de ciertas plantas con propiedades químicas para ablandar la piedra. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, nadie ha podido replicar completamente estas técnicas con las herramientas que sabemos que tenían disponibles. Pero lo más sorprendente aún está por llegar. El Capac Ñan,
La red de caminos incas conectaba ciudades y templos a través de más de 30.000 kilómetros. Un sistema que ni siquiera el Imperio Romano pudo igualar en extensión y complejidad de ingeniería. Estos caminos atravesaban desiertos, cruzaban montañas con puentes colgantes hechos de fibra vegetal y escalaban picos a alturas donde el oxígeno escasea. Los chasquis, mensajeros entrenados desde la infancia, podían recorrer estos caminos a velocidades impresionantes, permitiendo que un mensaje viajara desde Quito hasta Cusco, una distancia de más de 1.800 kilómetros, en apenas una semana. Esto significa que un líder inca podía recibir información y enviar órdenes a regiones remotas de su imperio con una rapidez que Europa no conocería hasta el desarrollo del telégrafo más de 300 años después. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Estos salvajes, como los llamaron los conquistadores, habían creado un sistema de almacenamiento y distribución de alimentos tan eficiente que podían sostener a poblaciones enteras durante años de sequía o malas cosechas. Los colcas, estructuras de almacenamiento ubicadas estratégicamente a lo largo del imperio, mantenían provisiones de papas deshidratadas, chuño, maíz, quinoa y charqui, carne seca. Estos alimentos podían conservarse durante años gracias al ingenioso diseño de los almacenes, que aprovechaban la circulación natural del aire para mantener temperaturas y niveles de humedad ideales. Los quipus, esos misteriosos conjuntos de cuerdas con nudos, no eran simples registros contables como se pensaba durante décadas. Harvard University y un equipo de investigadores peruanos han desafiado esta visión simplista. Los estudios recientes sugieren que podrían contener narraciones completas, poemas, historias genealógicas y quizás un sistema de escritura que aún no hemos logrado descifrar completamente. Cada color de cuerda, cada tipo de nudo, cada distancia entre ellos podría formar parte de un sofisticado código lingüístico. Algunos investigadores han propuesto que ciertos quipus contienen información astronómica precisa, calendarios y hasta mapas estelares que ayudaban a los incas a planificar sus ciclos agrícolas con asombrosa precisión. Para los runacuna, el sol no era solo una deidad, era literalmente su padre. El Inti Raymi, la festividad del solsticio de invierno austral, celebrada el 21 de junio, congregaba a miles de personas en la plaza central de Cusco para honrar esta conexión directa entre el gobernante, el Sapa Inca y el astro rey. Durante esta ceremonia, que duraba 9 días, se realizaban elaborados rituales donde el oro, considerado el sudor del sol, brillaba en los templos y en los adornos de la élite. La chicha de maíz, bebida fermentada ritual, se ofrecía primero a Inti, el sol, antes de ser compartida por los asistentes. Este ritual, prohibido durante la colonia, ha sido recuperado en las últimas décadas y hoy atrae a miles de turistas y peruanos que buscan reconectar con sus raíces ancestrales. ¿Sabías que los incas practicaban un tipo de cirugía craneal con una tasa de supervivencia mayor que la de los hospitales europeos de aquella época? Los estudios realizados por el doctor John Verano de la Universidad de Tulane revelaron algo sorprendente. En colecciones de cráneos precolombinos, más del 80% mostraba signos de supervivencia y recuperación tras las trepanaciones. Esto significa que los pacientes no solo sobrevivían a estas operaciones, sino que vivían lo suficiente para que el hueso comenzara a regenerarse. ¿Qué anestésicos utilizaban? Plantas como la coca, la vilca y hierbas como el chamico, combinadas con chicha fuerte, permitían realizar operaciones que en Europa serían impensables sin causar un dolor insoportable. Y para prevenir infecciones, utilizaban resinas de plantas con propiedades antibióticas como la sangre de drago y vendajes de algodón impregnados con compuestos medicinales.
Su organización social se basaba en el Ayllu, una comunidad familiar extendida donde el trabajo colectivo, la minca y el aini, garantizaba que nadie quedara desprotegido. Un anciano sin familia seguía teniendo derecho a comida y refugio, algo inimaginable en la Europa de aquel entonces, donde la vejez sin recursos significaba prácticamente una condena a muerte. Cada miembro de la sociedad pertenecía a una categoría específica según su edad y capacidades. Desde los niños de 5 años hasta los ancianos de más de 60, todos tenían roles y responsabilidades acordes a sus posibilidades. Las categorías incluían desde los que apenas pueden caminar hasta los guerreros en plena fuerza, pasando por los aprendices y las tejedoras expertas. Nadie quedaba excluido de la estructura social, y aunque no usaban moneda, su economía funcionaba a la perfección mediante un sistema de reciprocidad y redistribución controlado por el Estado. El principio era simple pero efectivo. Cada región producía lo que mejor se daba en su clima y geografía, y luego estos productos se redistribuían a través del imperio según las necesidades. Un ejemplo perfecto es la coca, planta sagrada que solo crece en climas templados, pero que era utilizada ritualmente en todo el imperio, incluso en las frías alturas, donde no podía cultivarse. La administración del Tahuantinsuyo se estructuraba en unidades decimales, grupos de 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 y 10.000 familias, cada uno con su propio líder o curaca. Este sistema permitía gobernar eficientemente territorios enormes, con una burocracia relativamente pequeña. Cada líder era responsable de asegurar que las familias bajo su cargo recibieran lo necesario para vivir dignamente. Este hallazgo reescribe por completo lo que sabíamos sobre la organización política inca. Durante décadas, creímos que el Sapa Inca era un déspota que gobernaba con poder absoluto. Sin embargo, nuevos estudios de etnohistoria revelan un sistema mucho más complejo donde las decisiones importantes se tomaban por consenso entre el gobernante y representantes de los 4 suyus o regiones. El principio andino de Yanantin, la dualidad complementaria, se aplicaba incluso al gobierno, donde cada autoridad tenía un contrapeso. Durante décadas creímos también que apenas 200 españoles derrotaron a un imperio de millones. Esta narrativa simplista oculta una realidad mucho más compleja que las investigaciones recientes están sacando a la luz. El Tahuantinsuyo estaba dividido por una sangrienta guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa cuando llegaron los españoles. Las epidemias de viruela, introducidas por los primeros contactos europeos en Panamá, habían diezmado poblaciones enteras, incluyendo a la élite gobernante, meses antes de que Francisco Pizarro pisara Cajamarca. Algunos cronistas indígenas, como Felipe Guamán Poma de Ayala y Joan de Santa Cruz Pachacuti, describieron cómo comunidades enteras quedaron reducidas a un puñado de sobrevivientes por estas enfermedades desconocidas. El impacto psicológico de ver morir a tanta gente de forma inexplicable fue devastador para una sociedad que interpretaba estos sucesos como señales divinas. Además, muchos pueblos sometidos por los incas, como los huancas, cañaris y chachapoyas, vieron en los españoles una oportunidad de liberarse del control cusqueño. Lo que pocos libros mencionan es que sin estas alianzas indígenas, la conquista española habría sido imposible. De hecho, en las primeras batallas contra las fuerzas de Atahualpa, los españoles contaban con miles de guerreros indígenas que luchaban a su lado, motivados por antiguas rivalidades y por la promesa de liberarse del dominio inca. Durante décadas, esta verdad se mantuvo enterrada bajo nuestros pies, mientras la historia oficial prefería narrativas de superioridad tecnológica y militar europea. Pero los documentos de la época
como las probanzas de méritos, donde los propios conquistadores detallaban sus hazañas para solicitar recompensas a la corona, revelan constantemente la crucial participación indígena en la conquista. El caso de Manco Inca es particularmente revelador. Inicialmente colaboró con los españoles, pero al percatarse de sus verdaderas intenciones, lideró una rebelión masiva en 1536 que casi logra expulsar a los invasores del Cusco. Después de esta fallida rebelión, estableció un estado inca en el exilio en Vilcabamba, que resistiría durante más de 30 años hasta la captura y ejecución de Túpac Amaru, el último Sapa Inca, en 1572. El legado inca vive hoy no solo en las imponentes ruinas de Machu Picchu o Sacsayhuamán, sino en millones de personas que mantienen viva la lengua quechua, hablada actualmente por casi 10 millones de personas, desde Colombia hasta Argentina. Las técnicas agrícolas de terrazas siguen alimentando comunidades enteras en los Andes. En regiones como el Valle Sagrado en Perú, los andenes construidos hace más de 500 años siguen siendo utilizados por agricultores contemporáneos que continúan cultivando variedades de papas, maíz y quinoa desarrolladas por sus ancestros incas. Rituales como la ofrenda a la Pachamama, donde se entierran alimentos, bebidas y hojas de coca como agradecimiento a la Madre Tierra, se practican desde Colombia hasta Argentina, trascendiendo fronteras nacionales y recordándonos la profunda conexión espiritual con el territorio que los incas nos legaron. Los modernos tejidos andinos conservan patrones y técnicas idénticas a las de hace 500 años, transmitidas de madre a hija durante generaciones. En comunidades como Chinchero en Perú o Taquile en el lago Titicaca, las tejedoras continúan usando tintes naturales extraídos de plantas, insectos y minerales para crear textiles que cuentan historias y preservan conocimientos ancestrales. La papa, el maíz, los tomates, quinoa y cientos de alimentos que hoy consumimos en todo el mundo fueron domesticados por los ancestros de los incas. El 80% de las variedades de papa que existen en el planeta se encuentra en la región andina, donde agricultores locales preservan este patrimonio biológico frente a la creciente homogeneización de la agricultura industrial. En la medicina moderna, estamos apenas comenzando a investigar el conocimiento farmacológico inca. Plantas como la uña de gato, la maca y la Uncaria tomentosa, utilizadas tradicionalmente en la medicina andina, están siendo estudiadas por sus propiedades antiinflamatorias, inmunoestimulantes y adaptógenas. ¿Y si aún guardamos parte de ese conocimiento en nuestra forma de vivir? ¿Y si la verdadera lección de los incas no está en sus monumentos de piedra, sino en su capacidad para crear una sociedad donde la riqueza se medía por el bienestar común y no por la acumulación individual? El principio andino de Alincausei, o buen vivir, nos invita a repensar nuestra relación con el entorno natural y con nuestra comunidad. No se trata simplemente de vivir mejor en términos materiales, sino de vivir en armonía con el cosmos, la naturaleza y los demás seres humanos. Este concepto, ahora incorporado incluso en las constituciones de Ecuador y Bolivia, representa quizás el legado más valioso que los incas pueden ofrecernos en un mundo al borde del colapso ecológico. ¿Sabías que muchas comunidades andinas actuales siguen practicando la minca, trabajo comunitario donde todos contribuyen para beneficio colectivo? Cuando un edificio necesita ser construido, cuando hay que arreglar un camino o canalizar agua, las comunidades enteras se organizan según este principio inca milenario que prioriza el beneficio común sobre el interés individual. La escuela de Guarizata en Bolivia, fundada en los años 30 del siglo XX, recuperó este modelo de trabajo colectivo para construir un innovador sistema educativo indígena
demostrando que estos principios ancestrales pueden aplicarse con éxito a desafíos contemporáneos. La próxima vez que visites o veas imágenes de las monumentales construcciones incas, recuerda que no fueron construidas por esclavos ni por trabajadores forzados, sino por comunidades enteras movidas por un profundo sentido de reciprocidad, por una comprensión de que el trabajo de todos beneficia a todos. En un mundo donde la desigualdad alcanza niveles sin precedentes, donde millones de personas pasan hambre mientras otros desperdician recursos, la lección más valiosa de los hijos del sol podría ser precisamente esta: que es posible construir sociedades donde nadie quede atrás, donde la abundancia se comparta y donde la grandeza de una civilización se mida no por sus monumentos, sino por la capacidad de cuidar a los más vulnerables. ¿Qué lecciones crees que podríamos aprender hoy de los verdaderos hijos del sol? ¿Podríamos incorporar algo de su sabiduría colectiva en nuestras sociedades individualistas? Quizás el mayor tesoro inca no está enterrado en alguna montaña andina, sino escondido a plena vista en principios de organización social que esperan ser redescubiertos.